Bienvenidos, conciudadanos todos, a su programa En Familia con Despierta. Hoy quiero tener una pequeña reflexión sobre asuntos que han pasado. El Papa Juan Pablo II, cuando tuvo su atentado y casi se muere, y cogieron preso al individuo que hizo el asunto, como una actitud de un verdadero cristiano, fue y visitó en la cárcel a esa persona y lo perdonó. ¿Por qué traigo esto a colación? En esta semana que pasaron la muerte de un comunicador, periodista, y la de un joven en un accidente automovilístico. Cuando vemos las redes sociales, por ejemplo en el caso del señor César Medina, óigame, atacándolo, ni en la muerte lo dejaron tranquilo. Él fue simple y llanamente una persona que hizo su rol, muy aguerrido en lo que defendía y en lo que creía. Y no por eso tenemos que estarle echando leña en el dolor de esa familia. Creo que la actitud que tenemos que tener como cristianos es simple y llanamente respetar ese dolor, porque nadie quiere una enfermedad como esa, ni debemos siquiera desearlo, porque al fin y al cabo todos daremos el paso que Él dio. Y tenemos que tener prudencia y actuar con misericordia. Y yo exhorto a la gente que en redes sociales que se pongan en el lugar de su familia, quizá ya no de él. Bueno o malo, yo estuviera de acuerdo o no, yo tengo que respetar su muerte, porque él no tiene cómo defenderse. Al igual que ha pasado con el señor Rainieri, que murió, que manejaba su Porsche, y que todo el mundo, que si irresponsable o no va. Démosle la paz que necesita a su familia, que mucho ha aportado a la nación con su trabajo. Y entendamos, si nos sirve, que tenemos que hacer un poquito de educación automovilística a la gente, para que entiendan que esos carros tienen una potencia demasiado alta. Tengo un amigo que no tiene un Porsche, pero cuando uno se monta en su jipeta arranca, ya ustedes saben, a 1000. Y tengo otro que él se ufana y dice que en el grupo de los Porsche él es el que gana. Qué familia tan linda tenía ese joven, ese hombre. Y de verdad que están sufriendo mucho. Dejémoslos que ellos se lo lleven en paz. Y simple y llanamente concienticemos que la familia quizá ahora opte un sentido de concientización y aporte para que la gente pues vaya un poquito más al paso, porque esta vida es preciosa, es hermosa, es única. Y definitivamente tenemos que guardarla. Esto era nuestro breve comentario y seguimos con su programa En Familia con Despierta. Seguimos con su programa En Familia con Despierta. Hoy tenemos una figura importantísima. El pastor Javier Paulino nos acompaña. Es candidato a la vicepresidencia de la República por el partido PQDC en las elecciones del 2016. Pastor, bienvenido. ¿Cómo se siente? Gracias, Fernando. Un placer, un privilegio estar acá en tu programa y me siento súper bien. Sobre todo estar aquí contigo. Perfecto, qué bueno. Pastor, para entrar en materia, los cristianos en la política, ¿cómo se está viendo eso? Donde la política lo que es una gavilla de personas que van simple y llanamente a personificarse dentro del erario público y llevárselo. Como nadie tiene que ver, bueno, ellos lo guardan en su casa. Sí. Hay mucha corrupción. Entonces el cristiano como que, ¿cómo se puede levantar el cristiano? Porque hay muchos cristianos, hay cristianos en el PLD, hay cristianos en los diferentes partidos, y yo como que no hay una cohesión de esa imagen, de esa ideología cristiana para cambiar lo que hay que cambiar en este país. Muy buena pregunta, Fernando. Hace un tiempo que la política dentro del campo cristiano era una herejía. Si hablar de política te excomulgaban fácilmente. ¿Producto de qué? De que nos enseñaron nosotros que la política era del diablo. Y como dijo alguien, el diablo se tomó el cargo muy en serio. Por eso hoy nos gobiernan los peores hombres. Decía
decía Platón que el precio de dejar la política de lado es que nos gobiernen los peores hombres. Y yo creo que los cristianos hemos entendido y estamos entendiendo que la política es una ciencia y que no es más que el arte de la buena administración. Lamentablemente en países como el nuestro, donde existe una cultura del saqueo, del robo, de la corrupción, de la impunidad, o sea, como tú acabas de decir, es cierto que es un terreno bastante peligroso, que si tú no tienes la capacidad suficiente y la convicción necesaria de lo que es ir a un puesto, a un espacio del Estado, que es a servir, porque los funcionarios son servidores del pueblo, no para irse a enriquecer como es nuestra cultura. Entonces, ¿quién más sería idóneo para ocupar una posición en el Estado que un hombre que ha sido transformado, una mujer que ha sido transformada, regenerada, que prima el temor de Dios en esa persona, que no va a incurrir? O sea, en su generalidad no va a ser así. Pueden darse casos aislados, ¿sabes? Porque donde hay gente hay de todo. Pero en su generalidad, o sea, son gente que se van a mantener apegados a los principios éticos y morales, que es exactamente lo que está haciendo falta en República Dominicana. O sea, tenemos una clase política obsoleta, rancia, descontinuada, que ha sobrepasado todos los límites, todos los límites. Yo decía en un programa precisamente ayer, en una entrevista, que los partidos tradicionales han fracasado, han colapsado, y ya no tenemos partidos, lo que tenemos son empresas, son negocios. Los partidos se han convertido en negocios muy lucrativos. Entonces, podemos seguir con ese sistema que tenemos. Entonces, los cristianos hemos entendido que no podemos seguir de espalda. Entonces, a una realidad tan grande, en estos momentos de la República Dominicana estamos a punto de perder nuestra soberanía. Nosotros estamos a ley de la esquina estamos nosotros, para perder la soberanía, donde tenemos una población, sobre todo extranjera, de más de 4 millones, gente ilegales. Cada 16 minutos nace un nacional haitiano, o sea, un niño, un bebé haitiano. Lo que significa que vamos en un proceso muy acelerado y la República Dominicana está en un latente peligro ahora mismo. Entonces, los hombres y mujeres que nos duele esta nación, tenemos que levantarnos, Fernando. No podemos ser indiferentes. Decía Martin Luther King que no le preocupaba la práctica de los malos, sino que le preocupaba la indiferencia de los llamados buenos, los llamados justos. Entonces, yo siempre he dicho, los malos son menos que los buenos. Lo que pasa es que muchas veces, digo bueno entre comillas porque no hay nadie bueno, lo que amamos los principios éticos y morales somos más. Lo que pasa es que guardamos silencio y no hacemos nada. Y nos quedamos como simples espectadores desde las gradas. Y no entramos al terreno a participar. Entonces nosotros la iglesia hemos entendido, y cuando digo iglesia, no digo la iglesia como institución, sino como individuo, porque la iglesia no es política como institución. Ahora, los individuos que las conforman, sí, y que tienen llamado a la política, que tienen llamado vocación de servicio para la nación, deben ejercer la política. Y yo como pastor inclusive motivo a la iglesia a que se preparen los hermanos que tienen deseo de servir a las patrias, tú sabes, porque yo creo que debe ser el papel de un pastor, instruir, motivar, tú sabes, guiar a su congregación. Pastor, pero hay algo que hay que ver. En las elecciones pasadas usted fue como candidato vicepresidencial del PQDC y vimos, por ejemplo, un partido como el Partido de la Liberación Dominicana, que ya le han puesto el mote del Partido de la Liquidación Dominicana, que ganó un 62%. Y en ese 62%, quizás con una abstención que iba del 15 al 30%, ganó las elecciones y muchos cristianos votaron por ellos, sea por el empleito que tuvieran. Entonces yo lo que siento es que no hay una conciencia clara de lo que realmente necesita la nación. Estamos trabajando por el inmediatismo, por el oportunismo, por lo que me beneficia a mí particularmente. Y siempre he hablado del famoso cuento del lorito, que al final cuando se hundió la barca le dijo al capitán, te jodiste, y después él dijo, nos jodimos. Con su ala cortada no pudo ir más. O sea, estamos llegando a ese nivel dentro de la República Dominicana, pero ¿dónde está la conciencia cristiana? O sea, podemos ahora mismo cuantificar y hacer, por ejemplo, un cálculo. Dice, bueno, hay tantos cristianos trabajando, por ejemplo, en tal o cual ministerio. O sea, ¿y qué están haciendo esos cristianos? Yo, por ejemplo, he dado siempre, porque me enorgullece muchísimo,
haber conocido y haberlo tenido como un tío político al ingeniero Juan Luis Morrobel. Y ese señor, dentro de las curules, vamos a decirlo así, que él tuvo, lo pusieron como jefe de compras de aduana. Y ese señor iba a pie a aduana. Y cada vez que le ofrecían el día, le decía, vas a hacer la factura. Católico, entregado. Entonces, ¿dónde están los cristianos? Que lo que veo es un oportunismo. Ahora mismo usted se encuentra cristianos que están en tal o cual ministerio y usted lo ve que dice, su vida le cambió económicamente y tú dices, wow. ¿Y cómo te cambia con un sueldo la vida tan aceleradamente si tú eres cristiano? Algo estás haciendo, sí. Algo estás permitiendo. Mira, Fernando, en la Villa del Señor hay de todo. El clientelismo político ha permeado todas las áreas de la nación y la iglesia no escapa a eso. Tenemos gente que trabajan por el pan y los peces. Ahora, no significa que sea la generalidad. Hay muchos hombres dentro del campo cristiano que no venden su conciencia, que no tienen precio. Y te digo realmente con mucha propiedad. En mi caso personal, a mí se me ha hecho oferta de los dos partidos que era entonces PRD y lo que queda de PRD ya, que ahora es PRM. Y el viejo partido de gobierno, a mí se me hizo ofertas, que había muy buenas oportunidades para mi persona. Y yo le dije, usted marcó equivocado. O sea, yo tengo un sueño y he de ver mi país gobernado por hombres y mujeres realmente que se respeten ellos, para que el pueblo pueda respetarlo. Pero pastor, usted hablaba ahorita de que tenemos empresas, ya no partidos, y con dinero se hace la política. ¿Cómo vamos a sacar este empresariado político del PLD que está llevando a una hecatombe a la economía dominicana? ¿Cómo lo vamos a sacar si cuando vemos las organizaciones de los pequeños partidos o los cristianos no son suficientes para hacer un cambio? Entonces, ¿van a apoyar los cristianos a algún candidato para comenzar a sacarlos de ahí? Porque yo creo que es mejor que saquen a esos individuos, sea cual fuera el candidato que lleven, no importa que sea cristiano o no. Sí, ahora mismo, sí, prima sacar esta, yo no sé ni qué palabra ponerles a ellos, a los PLDistas, porque a la verdad que la podredumbre que hay. O sea, han entregado el país. Claro, total. El país. Mira, uno de los casos que venimos trabajando, tú dijiste algo muy importante y es falta de conciencia. O sea, venimos creando conciencia dentro del pueblo. El pastor Manuel Félix, que nos conocemos, somos amigos de muchísimos años, sabe que venimos trabajando precisamente, tratando de articular un proyecto, tú sabes, que real y efectivamente responda a los mejores intereses de la nación. O sea, que no sea una corporación, tú sabes, como estos partidos. Yo creo que los últimos 50 años, cuando digo creo que no quiero dejar paso a duda, o sea, los gobiernos que hemos tenido, todos han fracasado. O sea, si tú analizas bien ahora mismo, los precandidatos que han salido de los diferentes partidos, todos tienen el mismo discurso, la misma propuesta de hace 50 años atrás, propuestas incumplidas, tú sabes. Entonces, yo creo, dentro del campo cristiano aquí se está hablando que tenemos alrededor de un 21 o un 25% de la población creyente militante. Entonces, estamos trabajando, Fernando y apreciados televidentes, entendiendo, como decía hace un momento atrás, que los que deseamos el bien somos más que los que desean el mal. Porque yo te digo una cosa, si el país sigue como va, aquí esto va a que cerrarlo, Oye, si el PLD gana de nuevo aquí, sea quien sea, Danilo Medina, Leonel Fernández, que entregó el país, que vendió el país, claro, que vendió las empresas del Estado y no apareció el dinero nunca, que entregó nuestra mina de oro, un 97.3. O sea, ese señor está aspirando a volver a la presidencia. ¿Para qué? Para acabar de entregar el país. Entonces, yo creo que tenemos que levantarnos e impedir que, no obstante a que ahora mismo son más ricos que los empresarios que tienen 100 años aquí en el país trabajando, o sea, que su dinero no sea suficiente, oye bien, para comprar la conciencia de un pueblo que está gimiendo por liberación. Un pueblo que ha perdido la esperanza en el sistema partidista tradicional, porque lo han engañado, se han burlado. Tú oyes a estos funcionarios que creen como que somos indios en este país, que aquí no hay gente que piensa, o sea, que ellos pueden hacer lo que le vengas en gana, tú tienes, y que pueden comprar a cada quien con un picapollo, con una botella de ron. Entonces, estamos creando conciencia en esa dirección y le estamos diciendo a los cristianos, ningún partido aquí, ni siquiera el partido de gobierno, tiene un padrón
con la cantidad de gente que tenemos nosotros. Ningún partido. Eso que Danilo y que ganó con el 62%, aquí todo el mundo sabe que eso es falso. El que no quiere entenderlo, no lo entiende. Pero Danilo nunca pasó aquí de un 45%. Inclusive, Fernando, déjame tenerte la idea. Nunca pasó de un 45% aquí. Claro, con un juez y parte a favor de ellos. Todos sabemos que prepararon todo el escenario. Si tú te das cuenta, cuando comenzaron a leer los primeros boletines, inmediatamente Danilo comenzó con un 62%, 60 y pico por ciento, terminó con un 62%. ¿Fue verdad eso? No, hombre, se robaron los votos, pero, hicieron barbaridades. Disculpe, pero ese discurso de verdad que para mí no es potable. ¿Por qué? Porque siempre en cada elección oímos lo mismo. Me robaron las elecciones, se lo llevó. Fernando, ¿y qué está haciendo entonces la oposición? Y tenemos oposición. Hay oposición aquí en este país. Aquí no hay oposición. Exactamente, el gobierno, el PLD está en el gobierno porque no tenemos una oposición que se haya podido saber articular. Yo inclusive en el año 2008 hice una propuesta, me reuní con todos los presidentes de los pequeños partidos emergentes, entre comillas, ¿verdad? Que son, la mayoría son partidos bisagra. Y les propuse que formaran una coalición de fuerzas de partidos para sacar al PLD del poder. Y el único que me encontré que me dijo abiertamente, me dijo: pastor, me gusta esa propuesta y estoy dispuesto a retirar todas aspiraciones personales para dar paso a ese proyecto, fue Eduardo Estrella. Recuerdo que inclusive Guillermo Moreno me dijo: pastor, me gusta esa propuesta, me dijo, pero yo le agrego algo. Dejemos que haya una espiga que crezca un poquito más, y que la que crezca un poquito más, entonces apoyemos esa espiga. Claro, lo decía por él porque las encuestas le daban 1.58 en ese momento de los partidos pequeños. Estaba pensando en él. Entonces me di cuenta que todos esos partiditos, todos tienen la banda presidencial en sus sueños, sueñan de claro. Tú sabes. Entonces yo creo que tenemos que deponer todo interés personal. Si realmente nos duele la nación y queremos recuperar la nación, porque todavía estamos a tiempo todavía, pero no tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. Mira, lo que suceda ahora en el 2020 puede definir el futuro de la República Dominicana, indiscutiblemente. Y yo hago un llamado a los hombres y mujeres pensantes de este país, a los hombres y mujeres preocupados por lo que está pasando, a ese porcentaje altísimo que para el próximo 20 se espera que un 50% de los votantes se abstenga de votar porque ha perdido la esperanza en el sistema de partido tradicional. O sea que estamos a tiempo de retomar el barco y no dejar que el barco se hunda, porque a la verdad que estamos a ley de un nao para que el barco se hunda. Así que vamos a levantarnos y vamos a responderle a un país que está esperando una alternativa. ¿Y usted cree que con lo que le va a dejar el PLD a cualquiera candidato que gane en el 20 de la oposición, si se unen y trabajan como deben de trabajar, podrá hacer algo? Mira, es una pregunta que vale muchos millones, déjame decir. Estamos asistiendo a un partido que su meta es hundir el país, quebrar el país. Danilo Medina, en lo que va, en solamente 6 años y pico que tiene de gobierno, ha tomado alrededor de casi 17 mil millones de dólares. Está ahora mismo con una deuda pública externa de casi 48 mil millones de dólares, lo cual significa que tus nietos están todos hipotecados y tus bisnietos están hipotecados todos. Entonces necesitamos levantarnos. O sea, el país, inclusive Danilo, vi una entrevista que le hicieron, parece que fue vieja, parece, y él decía que ¿qué le iba a dejar al próximo gobierno que llegara si no se tomaban las medidas correctivas? Pero la pregunta es, ¿cuáles medidas correctivas se han tomado? Aquí hasta para hacer una letrina se toma un préstamo. Ayer acaba el Senado de aprobar un préstamo de 170 millones de dólares, y que eso es préstamo y préstamo y préstamo. O sea, es un festín de préstamos que tenemos. Entonces, están llevando el país al colapso, a la quiebra. Bien. Pastor, vamos a hacer una pequeña introducción en el programa, y yo quiero que usted me conteste si va a haber en un gobierno de los cristianos un régimen de consecuencia, no para el que pasó, sino para todo el que se haya llevado el erario. Volvemos en breve.
Seguimos. Pastor, régimen de consecuencia. Aquí históricamente todos pasan, hay corrupción y no hay régimen de consecuencia. ¿Qué se va a hacer en un gobierno de los cristianos? Bueno, vivimos en una sociedad que se premia al delincuente y al hombre serio se le condena penosamente. Mira, tiene que imperar el imperio de la ley, definitivamente. O sea, no es posible, un país no puede desarrollarse con un sistema donde la corrupción sea premiada y donde reine, predomine la impunidad. Tenemos, yo le hice inclusive, y hago referencia de esto en muchos programas que voy, un mes antes de ganar la presidencia, Danilo Medina, en su primer gobierno, antes de su primer gobierno, yo le pregunté al licenciado en una reunión que estábamos, en este momento la República Dominicana está ocupando uno de los primeros lugares en América Latina y el Caribe y parte del mundo en corrupción e impunidad. Un país con apenas 10 millones de habitantes. Es una vergüenza para cualquier dominicano. Total. Y le dije, si usted llega a la presidencia, ¿qué usted va a hacer para combatir la corrupción? Y me dijo, pastor, ese es un tema muy complejo, me dijo. Lo primero es que usted nombra a un funcionario y llega a todo el mundo para que lo nombre el primo, quinto, noveno, décimo, y todo el mundo del gato viene que lo nombren. Y me dice, precisamente hubo un caso que Nuria Pira cubrió a un funcionario, y cuando ella fue a cubrir el caso, él abrió los brazos y dijo, qué bueno, Nuria, que tú estás aquí, a ver si tú me ayudas, porque mi mujer cree que hay que nombrar a todo el mundo aquí. Entonces, me dice, pero, dice, mire, usted, desde ahí usted ve que entra la corrupción. Si yo llego a la presidencia, palabras textuales de él, o sea, personalmente yo me voy a encargar de someter a todo aquel que incurra en dolo. Pues yo creí la palabra de Danilo Medina. No, todo el mundo engañó. Yo creí. Ahora, ¿a cuánto has metido preso a Danilo Medina? Por el contrario, o sea, ha sido un protector de los corruptos. Inclusive, ¿cuánto del caso de Brecht, que pertenece a su tendencia, están siendo investigados? Entonces, estamos frente a una realidad que es imposible ignorarla, ¿entiendes? Dice un dicho por ahí que no hay más ciego que el que no quiere ver. Entonces yo creo que el país necesita un gobierno primero que se respete él, porque tú ves el desorden que hay aquí en el país, que aquí no se respetan las autoridades. Tú ves que se fajan por ahí los ciudadanos con las autoridades, de tú a tú, porque se ha pedido el respeto, porque la ley entra por tu casa. Si tú no puedes obligar a mí a que yo cumpla la ley, cuando tú que estás llamado a hacerla cumplir, es peor que la viola. Entonces eso está pasando en el país. Los que son llamados, los que juraron que al hacer cumplir la ley y la constitución, son los que primero la están violando. Entonces tú no puedes exigirle a un pueblo que cumpla lo que tú no estás haciendo. Jesús le llamó inclusive en una ocasión a hipócritas, a los fariseos y saduceos, porque le decía, ustedes son unos hipócritas, ustedes quieren obligar al pueblo a llevar unas cargas que ustedes ni siquiera le ponen un dedo. Entonces eso está pasando con las autoridades de turno, tú sabes, se han corrompido a tal nivel que ya el pueblo no lo respeta. Entonces vivimos en un país como chivo sin ley. Entonces tiene que haber un régimen de consecuencias. ¿Cómo es posible que un ciudadano viole un semáforo rojo, se vayan 5 o 6 vehículos, un semáforo rojo, y no tenga un régimen de consecuencias de eso? Que un funcionario se robe, quiebre una empresa, se robe tantos millones y no, eso se le celebra. Entonces no es posible. Mira, yo creo que si el país no da un giro, en los próximos años nosotros estaremos asistiendo a un país quebrado, a un país que ha perdido su soberanía, a un país, ¿verdad?, que fracasó sus autoridades. Nosotros cometimos un error, inclusive digo esto con mucho peso y con mucha sobriedad. Para mí, los gobiernos que hemos tenido han sido de maldición al país, y sobre todo los gobiernos del PLD han arrastrado al país a una situación prácticamente insalvable. Yo creo que vamos a necesitar a Dios que intervenga, porque humanamente, donde esta gente nos ha metido, humanamente es casi imposible salir. Pero si nosotros logramos, y que así será, llevar un gobierno de corte cristiano, o sea, es para aplicar la justicia, no solamente como tú dijiste, Fernando, para los que vienen, sino para los que han estado. O sea, yo pienso que toda esa gente que se ha robado el país tienen que devolverlo y pagar por eso. O sea, debe aplicársele todo el peso de la ley al ladrón, sea quien sea, que se roba una chinola, como el que se roba tantos millones. Entonces aquí se condena el que se roba una chinola, el que se roba el país. Entonces eso andan disfrutando. El que se roba todo tiene con qué pagar buenos abogados.
Pastor, aquí hay una mafia instalada de requiem eterno. Y esa mafia va desde parte del empresariado, que de una u otra forma actúa en contubernio con los gobiernos, simple y llanamente porque se está favoreciendo económicamente. No importa el grupo que sea, cada partido tiene sus empresarios de elección. Y de hecho usted ve, por ejemplo, las asociaciones de empresarios, que hay como 10 en el país, que ni ahí nos ponemos de acuerdo, el empresariado. Entonces llega un momento en que el país se le fue ya de la mano, tiene un grupo político que no necesita del empresariado para ir a unas elecciones, porque antes iban a pedir el dinerito para que el empresario lo ayudara. Y definitivamente, sea como sea, cuando llega alguien, esa mafia está instalada. Ese empresariado está instalado. O sea, hay un acuerdo de nación con ese empresariado, porque, óyeme, como dice ahora Alfonso Rodríguez, donde uno no es extranjero, es en su país. Entonces, si queremos salvaguardar el país, tenemos que reunirnos. El grupo cristiano se está reuniendo con el empresariado porque para llegar a tener fuerza electoral se necesita fuerza económica, pastor. Seguro. Mira, tú sabes, hay una teoría de los empresarios muy, quizás con cierto fundamento, y es que ellos no ponen todos sus huevos en una sola canasta, sino que los empresarios tienen como cultura colocar en diferentes canastas los huevos, o sea, para que si pierde que quizás ellos estaban esperando, pues tienen en el otro, tienen compromiso. Realmente aquí el sistema empresarial siempre ha estado, yo diría, ingenuo en el gobierno, porque sobre todo los empresarios, muchos de ellos son los que aportan, financian la campaña de un candidato. Entonces yo pienso que lo primero que es, o sea, hay que tener el empresariado a tu favor, por supuesto que sí, pero no con un compromiso que te coarten de tú tomar las decisiones y las medidas que tú entiendas pertinentes como gobierno, sino que necesitamos un gobierno que no esté comprometido con ningún sistema, con nadie, que tenga libertad para tomar decisiones que son trascendentales, porque aquí hay que tomar decisiones, aquí hay una estructura que hay que desmontarla, en todo el sentido de la palabra. Lo primero que hay que desmontar aquí es el sistema judicial. O sea, tenemos un sistema judicial altamente contaminado, que obedecen a las directrices del gobierno central, ¿entiendes? Cuando los poderes del Estado tienen que ser independientes, o sea, en este país aquí todo, bueno, yo diría que nosotros nos encaminamos prácticamente a una dictadura, cuando un partido, cuando un gobierno tiene tantos poderes, como es en el caso nuestro, que tiene la mayor fuerza en los tres poderes del Estado, poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo, significa que asistimos a una dictadura. Entonces tenemos que desmontar toda esa estructura. Y un gobierno, lo primero que tiene que tener pantalones, oye bien, y tener determinación para enfrentar todo ese tipo de estructuras que hay que ir desmontando poco a poco. Eso es un proceso, por supuesto que no es una obra de un día ni de dos, sino eso se lleva tiempo, tú sabes. Pero yo pienso que lo que aquí ha faltado es voluntad política. Aquí lo que ha pasado es que los gobiernos que hemos tenido han estado comprometidos, altamente comprometidos, y entonces cuando tú quieres hablar a un empresario, por ejemplo, que está evadiendo impuestos, pero te dice, espérate, recuerda que yo te financié, yo te di tantos millones para la campaña, tú puedes meterte conmigo. Entonces tiene el gobierno que callarse, tú sabes. Entonces yo creo que los recursos para una campaña, que se cree que en un país como este, alrededor de, sea una campaña para una candidatura presidencial, alrededor de 5.000 millones de pesos. Son todos los cuartos del mundo. Sin embargo, pero eso se está gastando en las parturientas haitianas. Para el 2018, 6.000 millones están calculados que se van a gastar en las parturientas haitianas solamente. Entonces necesitamos empresarios serios, que su norte no solamente sea el dinero, porque déjame decirte, aquí hay empresarios que están preocupados. O sea, los que están, ¿verdad?, con el gobierno, están batiendo, están pegados de la teta, y eso todo está marchando bien. Pero aquí hay un empresariado que no tiene que ver nada con el gobierno, que está sumamente preocupado por lo que está pasando en el país. Y que están dispuestos a apoyar una alternativa, una opción, que real y efectivamente sea diferente, que aplique el imperio y la ley, que haya consecuencias, ¿entiendes? Reglas y consecuencias ante cualquier violación a la ley, ¿tú sabes? Entonces yo creo que estamos en un momento histórico. Si queremos recuperar la nación,
tenemos que tomar decisiones sabias, inteligentes y firmes. Las redes sociales, Pastor, ahora son un buen elemento para comunicarse uno con otro. Candidatos como Alfonso Rodríguez, Ramfi Trujillo, están utilizando mucho las redes sociales. Ramfi ya se apoyó con el PDI y son gente que tienen un discurso, están diciendo lo que la gente quiere oír, que el pueblo ya no quiere oír, que para que se resuelvan los problemas. Dicho sea de paso, tienen más o menos una buena aceptación, pero no vemos en el pueblo cristiano un candidato que se esté levantando y que cree la aceptación como ellos lo están haciendo. Porque si el sistema de partido que ya tenemos en el país está en decadencia, ellos se están levantando como una oportunidad. ¿Dónde está ese liderazgo cristiano que está diciendo yo estoy aquí? Que es justamente, Fernando y apreciado televidente, producto del vacío del liderazgo que tenemos. La República Dominicana en este momento está huérfana de auténticos y verdaderos líderes que le muevan los intereses del país y no los intereses personales. Estamos huérfanos. Yo creo que nosotros seguimos trabajando, no nos detenemos y se está levantando una fuerza dentro de los cristianos, de hombres y mujeres probos, transparentes, que estarían dispuestos a dar respuesta a esta sociedad. Claro, te reitero, es un asunto de tiempo, es un tiempo determinante, pero el país está en una coyuntura ahora mismo que puede surgir un fenómeno en 6 meses, 6 meses, un año, puede surgir, porque hay un descontento tan grande en la población. Aquí hubo un gran empresario que hizo una encuesta, no como hacen las encuestas aquí la mayoría, que te encuestan 1.500 personas y ya de ahí tienen un parámetro de cómo está del país, hacen un sondeo. Aquí hubo un empresario que hizo una encuesta a 68.000 personas en todo el país, y un 78% de los encuestados dijeron: queremos algo diferente a lo tradicional, queremos una alternativa diferente. Cuando tú ves, por ejemplo, candidatos como el caso de Ramfi Trujillo, que ese no es el nombre de él, o sea, su nombre, el nombre de Ramfi, eso es de su tío. Creo que es el segundo nombre de él, pero la gente identifica, y él es Domínguez Trujillo, sí, pero la gente identifica Ramfi y Trujillo. Sí, pero no es Ramfi, realmente. Yo lo entrevisté a él inclusive en el programa nuestro. Oh, ya. Sí, cuando tú ves que una persona como él, que yo le decía inclusive a Ramfi en la entrevista: Ramfi, ¿cuáles son los méritos que tú entiendes que tienes para merecer ser presidente del país? Porque tú naciste fuera del país y te crees en el país y quizás hasta desconoces la idiosincrasia dominicana. Me dijo: no, pues yo soy dominicano, yo tengo 10 años aquí ya, pero es para que tú veas que hay un vacío, hay un gran vacío en la sociedad dominicana. O sea, cuando tú ves son los mismos candidatos cada 4 años, los mismos candidatos, no hay cara nueva, no le dan paso a nadie. Además, es un asunto de un sistema que tenemos. Yo le decía a alguien que entrevistamos en estos días, del precandidato Domínguez Brito, que yo le decía, pero es que no se trata de una persona, se trata de una estructura. O sea, una persona no lo va a hacer todo, es una estructura que tenemos por completo. Inclusive mi hijo Domínguez Brito, y te hago mención de esto porque esta cosa buena que se sepa, en una ocasión, siendo el procurador, nos invitó al liderazgo, o sea, que quería tener una reunión con nosotros, nos reunimos con él, y yo tuve una participación. Le dije: señor procurador, usted quiere que le ayudemos a disminuir la delincuencia, pero ¿cómo podemos ayudarle cuando los principales delincuentes son los funcionarios? Que le estrujan a la población, le enrostran a la población esa opulencia, esa riqueza que da manera de justificarla. ¿Usted no cree que es un incentivo para que la delincuencia crezca, aumente, se multiplique? Mira, y tú me respondiste. Además le dije: ustedes como gobierno han fracasado porque han sacado a Dios de su gobierno. Y decía yo, Washington, que no se puede gobernar bien una nación sin Dios y la Biblia. Oye bien, sin Dios y la Biblia no se puede gobernar bien. Entonces esta gente ha sacado a Dios y el país va a la deriva. Si tú analizas los problemas básicos, ¿cuáles han resuelto los gobiernos del PLD? ¿Cuáles? Ninguno. Aquí estamos en aumento de la pobreza alarmante. Supuestamente 1 millón de personas salieron de la pobreza. ¿Quién dijo eso? Esos son números en el aire. Aquí tenemos la delincuencia, la inseguridad ciudadana creciente de manera alarmante. Tenemos un sistema de salud totalmente un desastre. Educación con un 4%, muchos edificios. Hay una supuesta revolución educativa, pero ¿cuántos lugares que todavía inclusive aquí hay en el país que no tiene ni siquiera cayéndose en locales de cartones?
Entonces, o sea, estamos hablando de unos cambios que no lo hemos visto en economía, o sea, familiar. Aquí estamos en primer lugar en cuanto a feminicidio, estamos en primer lugar en el mundo. Oye, bien, en el mundo, feminicidio. En embarazo de adolescentes, en uno de los primeros lugares en el mundo. Más de un 35% de las adolescentes están quedando embarazadas. Eso es desastroso. Entonces, tenemos una sociedad en un estado de deterioro total en todas las áreas. Entonces, la República Dominicana tiene que ser reformada de arriba abajo. Tiene que ser reconstruida porque nos las han destruido. Yo creo que esas dos últimas partes que usted habló tiene su cosita la iglesia, que no ha hecho lo que ha debido de hacer en cuanto a feminicidio, las jóvenes embarazadas. Creo que le ha faltado un poquito a la iglesia. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar como el coordinador nacional de Unidos por la Nación, ideólogo y fundador de la Mesa del Diálogo, y ver cómo como cristianos podemos manejar el aspecto dominico haitiano. Volvemos en breve. Seguimos. Pastor, la problemática dominico-haitiana desde el punto de vista cristiano. O sea, tenemos que saber que ellos tienen problemas socioeconómicos en su país, de que ahí realmente no hay gobierno, ahí solamente hay una gavilla instalada, parecido más o menos al de aquí, pero aquí producimos un poquito. Tenemos una diáspora dominicana que se va a Estados Unidos, a Europa, y son de una u otra forma aceptados, ¿verdad? Hay discriminaciones, y nosotros tenemos esa parte haitiana que lamentablemente nos la han endilgado como como que es el diablo, por la expresión, que viene aquí. Esa parte humana y sensible, independientemente de la otra parte, ¿cómo la vamos a solucionar? Porque hay una parte de que es Estado, de ley, pero hay una parte que es humana. Mira, no cabe duda que Haití se ha convertido en un Estado fallido. Allí no hay nada, no hay instituciones, no hay nada. Como tú dices, se está pareciendo ya, no estamos pareciendo a ellos. Es un problema grave que tenemos nosotros. Sabemos que tenemos que ayudar a los haitianos, porque es un país que está en una crisis espantosa. Ya hay 10 familias que son los que gobiernan y dirigen todo allí, y los dueños del país. Pero hay una realidad que no podemos obviar. Mira, aquí en Puerto Plata se están haciendo unos asentamientos para haitianos ilegales, tanto por Canadá como por Francia. Si Francia y Canadá quieren ayudar a Haití, ¿por qué no lo hace allá en su tierra, en su país? No es de nosotros. O Haití, que vayan al mismo Haití. Haití, claro. O sea, no, exactamente, Haití, que lo hagan allá, que lo ayuden allá. Yo estoy de acuerdo que ayudemos a los haitianos, porque tenemos que ayudarlos, pero ellos en su tierra y nosotros, la de nosotros. No como está pasando ahora. Aquí se ha engañado el país, se le ha mentido al país, diciéndole que aquí hay 498,000 haitianos. Eso es una mentira, una falacia. Aquí tiene que haber de 4 a 5 millones de haitianos. Estamos minados, oye bien, y cada día pariendo más, y esa frontera es convertida en un negociazo para enriquecerse. Allí con 5,000 pesos
pasan haitianos, no hay problema por los puestos de chequeo. Y las autoridades siempre que no, la frontera está controlada, sí está controlada, ¿verdad? En una ocasión el presidente de Estados Unidos llamó no, cuando había la guerra se me fue el nombre. Irak. No, eso fue hace tiempo ya. Estaban en guerra, creo que era aquí con China, sí, me parece que era con China. Y llamó al comandante, ¿cómo está todo por allá? Cuénteme, ¿cómo va la batalla? Mire, comandante, está todo bajo control, pero bajo el control del enemigo. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando. Mira, aquí no se, o sea, el gobierno no ha dicho esta voz es mía. Cuando lo vimos hablar en aquella reunión del CELA en Cuba, que se plantó como todo un estadista, la gente dijo, wow, tenemos un gobierno que va a defender la soberanía. O sea, de ahí para acá no ha dicho esta voz que es mía. ¿Cuál es el compromiso que hay? ¿Por qué el gobierno no dice nada sobre estos asentamientos? Y dicen ellos que van a continuar y que nadie lo va a parar. Porque parece que el país fue entregado a ellos, ¿entiendes? Entonces, es una realidad, mira, en el sentido humano, tenemos que socorrer a los haitianos, pero allá a ellos, nosotros acá, mira, hubo una ocasión, había una cabra que tenía una casita en medio de un frío muy grande y estaba metido en su casita calentándose, y un elefante llegó y le dijo, oye, me estoy congelando del frío, déjame meter por lo menos la trompa. Y le dijo, pues está bien, mete la trompa. Al rato le dice, mira, ¿me permite meter una de las patas? Le dice, está bien, meter una pata. Llegó un momento que el elefante ya tenía todo el cuerpo dentro de la cosita porque no cabía. ¿Y qué pasó? Se fue a pique la casita. Entonces, está pasando con República Dominicana lo mismo. O sea, el peso es tan grande de los extranjeros ilegales haitianos que están llegando aquí al país, que el país no soporta ese peso, no estamos en capacidad. Entonces, los organismos internacionales y las naciones poderosas del mundo deben hacerse cargo de Haití, no República Dominicana. Entonces, hay una presión que el gobierno está recibiendo, lo sabemos, tanto de organismos como la ONU, la OEA, la Unión Europea, de cara de Francia, Estados Unidos y otros organismos y naciones, que están empujando a que haya una fusión de la nación. Eso no es un cuento, ¿eh? O sea, nos han querido vender los vamos a decir, los enemigos de la patria, que es un asunto, que es un invento de la gente, los ultranacionalistas. Señores, hay un plan, o sea, y no estamos muy lejos de eso ya. O sea, aquí estuvo un señor llamado George Soros, que es un multimillonario, que promueve la agenda LGTB, que promueve las fronteras abiertas, que promueve el matrimonio entre iguales, que promueve la despenalización del aborto en todas las naciones en base a dinero. Oye bien, y ese señor estuvo aquí recientemente, reunió con el gobierno, lo que significa que estamos frente a una realidad. Aquí mismo en la ONU, en este país, su dependencia de aquí, están trabajando de manera sigilosa y ya abiertamente, inclusive, abiertamente en esta agenda, no lo están ocultando. Entonces, tenemos un gobierno que yo a veces me pregunto, pero es un gobierno títere, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no se toma decisión? ¿Por qué no se dice nada? Porque ese silencio, alguien dijo que el silencio te hace cómplice. Entonces, tenemos una realidad que si no lo enfrentamos, y yo hago un llamado al presidente Danilo Medina que se empantalones, que el país no puede seguir así, que nos vamos a quedar sin país, porque te reitero, no estamos muy lejos de eso ya. En 12 a 15 años, si no se le pone un stop a esto, nosotros tendremos autoridades y gobiernos haitianos dirigiendo el país. O sea que vamos simple y llanamente a aplicar lo que es el peso de la ley a nivel de migración. Ahora, me llama mucho la atención que la mayoría de esos conciudadanos haitianos están metidos en la mayoría de las iglesias cristianas. No solamente las iglesias, están en todas partes, están en los edificios, los condominios. Sí, no, pero yo digo en las iglesias porque es como alguien me decía, tenemos nuestros haitianos preferidos. Si yo tengo un haitiano en mi edificio, a ese yo lo voy a cuidar. La ley es para todos. Yeah. La ley no puede hacer excepción de personas, tiene que ser aplicable a todo el mundo. Y la ley es la ley y nadie está por encima de la ley. Nadie, absolutamente. Eso debería ser. Pero aquí en este país se da todo lo contrario. Pastor, en los minutos que nos quedan, me gustaría que hablásemos un poquito de qué es lo que se está haciendo en la coordinación de las diferentes iglesias, del levantamiento de conciencia ciudadana para las elecciones del 2020. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está procurando? ¿Verdaderamente hay un pueblo cristiano que le va a decir a la corrupción basta ya? ¿Que se va a inmiscuir completamente? Sí, te decía hace un momento atrás que estábamos creando conciencia dentro de la comunidad de fe
para que en el momento de tomar decisiones, tomemos las decisiones correctas, tú sabes, que no nos dejemos arrastrar por ningún tipo de propuesta ni oferta fuera de orden, fuera de lugar, indecente, tú sabes. Yo vengo personalmente trabajando, haciendo un trabajo a nivel nacional, no solamente, o sea, en asuntos políticos, eso es secundario. El fuerte mío que vengo trabajando es en la evangelización, porque yo creo que si creamos conciencia en la población de que necesitamos cambiar el corazón, porque si el corazón no cambia, Fernando, las cosas van a seguir igual, indiscutiblemente. Entonces necesitamos trabajar el corazón de la gente. Yo coordino lo que es la campaña nacional de evangelismo y discipulado casa por casa, todos los años, la tercera semana de febrero. Esta vez el año próximo nos toca en la número 12, del 17 al 25. Y hemos hecho una alianza estratégica con el Ministerio Oasis Mundial, que está en este momento en unos 31 países, entrenando la iglesia a nivel nacional, a nivel global. Y sobre todo en el país, yo soy el representante, estoy trabajando, ahora mismo ya hemos entrenado aquí en varias provincias del país, aquí en Santo Domingo. Ahora nos toca del 28 de enero, nos toca hasta el 2 de febrero, vamos a estar entrenando San Francisco, Santiago, Higüey, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y sus municipios, en cada una de esas provincias cabeceras. Vamos a estar entrenando la iglesia, pastores y líderes con la finalidad de que República Dominicana se vuelva a Dios, porque el estado de cosas que tenemos, de podredumbre que tenemos, de corrupción, de impunidad, es que le hemos dado la espalda a Dios. Si República Dominicana se vuelve a Dios, Dios se volverá a República Dominicana, porque te reitero, los males que tenemos humanamente hay poco que hacer, necesitamos la ayuda de Dios. En ese ministerio se ha encontrado resistencia de algunos grupos, porque sé que en la iglesia evangélica hay diferentes tipos de ministerios, hay muchos pastores que son individuales y eso. ¿Se ha encontrado resistencia o realmente ha tenido la acogida que usted esperaba? Bueno, yo diría que un 90%, sin exagerar. Hemos tenido el apoyo, el respaldo de todos ellos que han entendido cuál es el tiempo que nos ha tocado vivir y que necesitamos una reacción del pueblo de Dios, tú sabes, si queremos vivir una nación, la nación que soñamos y que deseamos. Es un asunto de equipo, es un asunto de que no es de un hombre ni de dos, sino que todo es empujar hacia la misma dirección, si queremos lograr los objetivos. O sea que estamos en un apoyo, yo estoy trabajando con todos los concilios, más de un 95% de los concilios nos están apoyando, y el liderazgo a nivel nacional tenemos un apoyo extraordinario. Tenemos lo que es la mesa del diálogo, la cual en el 2006 Dios trató conmigo para que uniera el liderazgo evangélico del país, y formamos ese espacio que se llama Mesa del Diálogo y Representación Cristiana, donde convergen todos los concilios, todos. Allí estamos hablando que hay alrededor quizás de un 80 a un 85% de la comunidad de fe integrada en ese espacio que hoy se llama Mesa del Diálogo, que gracias a Dios porque nos movió a formar esto, y el liderazgo oyó el llamado y obedeció, y hay un espacio que está dirigido precisamente ahora mismo por el obispo de la Iglesia Asamblea de Dios, que es el concilio más numeroso aquí en el país, Nélcito Borcedeño, una gran persona, muy visionaria, y que entiendo que va a direccionar la mesa hacia 3 propósitos fundamentales para los cuales la formamos, que fue número 1, que hubiera un espacio que sirviera de representación real y efectivamente a la comunidad de fe, porque hay muchos espacios, pero ninguno los representa prácticamente. Número 2, que sirviera de voz profética a la nación. Y número 3, para empoderarnos de la nación, porque Dios nos entrega la nación a los hombres y mujeres que no nos hemos contaminado con un sistema putrefacto que tenemos. Cuando se iba a lanzar el Sputnik, creo que era, hacia la luna, el presidente Kennedy dijo que esa era la obra más grande, y Billy Graham, un evangelista, fue directamente donde él y lo interrumpió, que lo más grande ha sido la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Ese tipo de fuerza moral que tuvo Billy Graham para decirle al presidente más poderoso del mundo, no, a veces no la vemos. Solamente a veces se manifiesta quizá el 1 de enero con el asunto de la batalla de la fe, algo así, que Ezequiel Molina, que trabaja y tú ves el estadio súper lleno y habla de corrupción o lo que sea, pero ya después de ahí el liderazgo evangélico como que se tapa y no se oye. No, pero la iglesia está trabajando, Fernando. Está trabajando arduamente, de manera incansable, tú sabes,
Lo que pasa, te reitero, los males se han profundizado demasiado, han hecho metástasis, un cáncer que ha hecho metástasis en la República Dominicana. Y es una obra que no es de ahora para ahorita, tú sabes, pero lo estamos logrando. Cada persona que transformamos con el Evangelio, que Dios transforma y regenera, es un problema menos para el Estado. Yo decía que si el gobierno o los gobiernos fueran visionarios, más visionarios, la iglesia fuera su brazo aliado, porque estamos directamente trabajando con la gente. O sea, aquí hay, en cada barrio hay 15, 20 iglesias, tú sabes, de diferentes denominaciones, pero al final somos lo mismo, somos un solo cuerpo, tú sabes. Y yo creo que sí, que llegará el momento en que un alto porcentaje de ellos nos vamos a direccionar, tú sabes. ¿Volverá el pastor Paulino a candidatearse como vicepresidente del PQDC o hay una nueva alternativa? Mira, yo inclusive quiero agradecer públicamente aquí a Elías Wessing Chávez, presidente del PQDC, por la invitación que nos hizo a participar, tú sabes, como candidato vicepresidencial. Pero yo no estoy sujeto ahora mismo a ningún partido, ¿te entiendes? Estamos abiertos a cualquier una propuesta que sea viable, que vaya conforme a los lineamientos nuestros. O sea, yo no creo que un partido que vaya a aliarse con el sistema, eso está desfasado totalmente. Yo creo en una alternativa, una opción que vaya a marcar la diferencia en el país. O sea, yo soy un soldado al servicio del Dios creador de los cielos y la tierra. Lo que Dios me ordene, eso yo haré. Y en ese orden, si no hay posibilidades para que el pueblo cristiano pues se agrupe y lleve una candidatura independiente, ¿van a apoyar para el 2020 a algún candidato en específico? Bueno, tú me has hecho una pregunta medio comprometedora realmente. Te acabo de decir que personalmente yo no estoy de acuerdo con asociarnos con el sistema tradicional. Estoy muy coherente en esto. Pero hay un objetivo. Bueno, hay que sacar a esta gente. O sea, en esa parte tienes razón. Yo creo que cualquiera que venga ahora mismo es mejor que lo que tenemos. Indiscutiblemente que sí, es mejor que lo que tenemos. Y yo creo que tenemos que buscar la manera de que el PLD sea desplazado del poder. Porque te reitero, si esto continúa, señores, olvidemos de República Dominicana. Olvidemos de República Dominicana. Vamos a cerrarla y a botar la llave. Sí. Eso significa que usted está dispuesto a hacer cola de león y quitarse la cabeza de ratón, que tiene muchos líderes, ¿verdad? Fernando no es fácil, ¿sabes? Fernando no es fácil. El momento dirá la decisión que haya que tomar, tú sabes. Bueno, porque eso es importante. Nosotros tenemos que hacer un cambio. Y si cogemos el ejemplo del patricio Juan Pablo Duarte, que dio su fortuna, su tiempo, y se desligó personalmente por un proyecto de nación independiente, eso quisiera yo ver en la mayoría de los cristianos. Lo que pasa es que los desgraciados son que no tienen gracia. Los desgraciados corruptos de este país han contaminado el país, tú sabes. Entonces hay que desintoxicar la población. Aquí esto es podrido que estamos, tú sabes, la verdad. Entonces hemos tocado fondo como sociedad. Y yo creo que la única esperanza, oiga bien, sin exagerar, la única esperanza que le queda a este país son los hombres y mujeres temerosos de Dios. Porque alguien dijo, o dice la palabra, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, un temor reverente, no un miedo. Si nos volvemos a Dios, Dios puede sanar la República Dominicana. Porque te reitero, no es un asunto de partido, ni es un asunto de hombre, es un asunto de que le permitamos a Dios, o sea, entrar en lleno en los destinos de la República Dominicana. Y ese permiso, esa permisividad que le vamos a dar a Dios, ¿usted cree que ya es el tiempo que lo vamos a hacer? Porque sé que en elecciones anteriores he visto cómo el mismo gobierno del PLD ha apoyado económicamente a algunos ministerios cristianos, no voy a mencionar nombres, y de repente se vio como un apoyo de la iglesia del PLD por las bendiciones, vamos a decir, económicas que obtuvieron. Mira, lo primero es que lo que el gobierno da no es de él. O sea, el gobierno no da nada a nadie. O sea, es lo que le pertenece. Pero crea un compromiso. Sí, pero yo no creo que, oye bien, yo personalmente me he guardado, nunca le he recibido un peso al gobierno, nunca, para no sentirme comprometido con nadie. Oye bien, que cuando yo quiera hablar, yo puedo hablar con libertad. Y que nadie me diga, mire, yo tengo un cheque firmado a usted, que le dimos a usted, nadie.
Entonces, yo creo que el hecho de que el gobierno le dé cierta facilidad a algunas iglesias no compromete a la iglesia con eso. ¿Por qué tiene que comprometerse? Si el gobierno no le está dando nada, o sea, corrijo, no le está dando nada, o sea, porque es dinero del pueblo. O sea, le está facilitando algo que le corresponde al pueblo. Entonces, yo sé que es la temática, es la política de los gobernantes, comprar, ¿verdad?, conciencia a través de dádivas. Pero la iglesia no debe caer en ese juego, tú sabes, de los gobiernos. Jamás en la vida. O sea, la iglesia tiene que mantenerse separada del gobierno como institución y hacer su trabajo, que es de servir de voz profética a la nación, de agente de cambio a la sociedad, tú sabes. Pero no con compromiso con X o tal gobierno. O sea, que porque me dio tal cosa, me hizo un templo o me dio unos abanicos y ya yo tengo que votar por él y buscarle voto en mi iglesia. ¿Y quién dijo eso? ¿Por qué razón? Bajo ningún concepto, Fernando. Eso es improcedente totalmente. Bueno, excelente. Usted se parece a mi padre, que decía cuando le regalaban algo: muchas gracias, y ponía el regalo en la mesa. Y yo: papi, pero ábrelo. Nadie va a coartar mi libertad. Lo felicito, Pastor Paulino. Gracias. Pero el tiempo en televisión es corto. Espero que tengamos de nuevo una participación suya en el programa. Siempre a la orden. Saludo a todos los televidentes. Bueno, amigos televidentes, hemos terminado con su programa En Familia con Despierta.